Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de aleaciones, que es parte del tema de mezclas. Una aleación es la unión homogénea y uniforme de dos o más tipos de metales mediante el proceso de la fundición y sin alterar las propiedades químicas de sus elementos metálicos, y obteniéndose al final una aleación que tenga las propiedades de sus ingredientes. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir lo que es una aleación, y este nos dice: es la unión o combinación homogénea y uniforme de dos o más elementos metálicos mediante el proceso de fundición para obtener un nuevo material que tenga las propiedades de sus ingredientes. Las aleaciones se consideran mezclas ya que no se producen reacciones químicas entre sus componentes. Toda aleación se compone de dos ingredientes como mínimo, y el metal base es llamado padre, es el más importante o fino, y se encuentra en mayor porcentaje en la aleación, más del 90%, y es el más caro. Mientras que el metal ordinario se encuentra en menor porcentaje y es más barato. A continuación vamos a definir lo que son los metales finos, y este nos dice: para nuestro caso se consideran metales finos al oro, la plata, el platino, y están en mayor porcentaje en la aleación y son de menor abundancia en la naturaleza. A continuación vamos a definir lo que son los metales ordinarios o liga, y este nos dice: se consideran en este caso al cobre, al zinc y al plomo, y están en menor porcentaje en la aleación y son de mayor abundancia en la naturaleza. Por este motivo son de menor costo. A continuación pasaremos a definir lo que es la ley de una aleación, que está representado por la letra L mayúscula, y este nos dice: determina la pureza de una aleación y se define como la concentración en masa del metal fino con relación a la masa total de la aleación, y generalmente se expresa en milésimos. Entonces se tiene que cumplir que la ley de una aleación se calcula como el cociente de la masa del metal fino de la aleación entre la masa total de la aleación. Entonces diremos que esto es igual a M sub F, que representa la masa del metal fino, entre M sub T, que representa la masa total de la aleación. Además, se cumple que la masa total de la aleación es igual a M sub F, masa de metal fino, más M sub O, masa del metal ordinario. Y además se tiene que cumplir que la ley de la aleación tendrá que ser mayor o igual a 0, y a su vez dicha ley tendrá que ser menor o igual a 1. A continuación pasaremos a definir lo que es la liga, que está representado con la L minúscula, y este nos dice: es la concentración en masa del metal ordinario con relación a la masa total de la aleación. Entonces aquí se tiene que cumplir, para hallar la liga de la aleación, esta será igual al cociente de la masa de metal ordinario entre la masa total de la aleación. Entonces diremos que esto será igual a M sub O, que es la masa del metal ordinario, entre M sub T, la masa total de la aleación. Y como nosotros sabemos, la masa total de la aleación es igual a M sub F, es decir, masa del metal fino más M sub O, masa del metal ordinario. Y también se tiene que cumplir que la liga tendrá que ser mayor o igual a 0, y a su vez la liga de una aleación tendrá que ser menor o igual a 1. A continuación pasaremos a enunciar tres notas muy importantes. La primera nota nos dice: si toda
la aleación está formada por metal fino, se cumple que la ley de la aleación será igual a 1 y que su liga será igual a 0. Y esto es cierto, como nos están diciendo que toda la aleación está formada por metal fino, entonces decimos en esta fórmula de la ley de aleación que la masa de metal fino será igual a la masa de la aleación, a la masa total de la aleación. Entonces tenemos masa total de aleación arriba y masa total de aleación abajo, se eliminan y me queda la unidad. Es por eso que la ley obtenida es igual a 1. De igual manera, para la liga, como nos están diciendo que toda la aleación está formada por metal fino, eso quiere decir que la masa de metal ordinario es igual a 0, y 0 entre la masa total de la aleación, eso me da 0. A continuación pasamos a la segunda nota, y esta nos dice: si toda la aleación está formada por metal ordinario, se cumple que la ley de la aleación es igual a 0 y que su liga es igual a 1. Esto es cierto. Como nos están diciendo que toda la aleación está formada por metal ordinario, entonces en la fórmula de la ley de una aleación diremos que la masa de metal fino es 0. No va a haber metal fino, ya que está formada por metal ordinario. Y 0 entre la masa total de la aleación, eso me da 0. De igual manera, para obtener una liga igual a 1, nosotros sabemos que se está considerando que la aleación está conformada en su totalidad por metal ordinario. Entonces la masa de metal ordinario será igual a la masa de la aleación. Masa de la aleación arriba con masa de la aleación abajo se cancelan y eso me da 1. Es por eso que la liga obtenida es igual a 1. A continuación pasaremos a la tercera y última nota, y esta nos dice que para toda aleación se cumple que la suma de la ley de una aleación más su liga, eso será igual a la unidad. A continuación pasaremos a resolver los siguientes ejemplos aplicativos, y este nos dice: se tiene las siguientes aleaciones y se pide hallar sus leyes. Para el primer caso, para el caso A, la aleación está compuesta por una masa de plata pura de 370 gramos y una masa de cobre de 30 gramos. Aplicándole la fórmula para hallar la ley de dicha aleación, nosotros sabemos que la ley es igual al cociente de la masa de metal fino, que en este caso es la masa de la plata pura, que es 370 gramos, entre la masa total de la aleación. Y la masa total de la aleación es la suma de la masa del metal fino más la masa del metal ordinario. Entonces sumamos la masa de metal fino, que es 370 gramos de plata pura, más la masa de metal ordinario, que es 30 gramos de cobre. Y 370 más 30, eso me da 400. Entonces, dividiendo 370 entre 400, obtenemos una ley igual a 925 milésimos. También a esta aleación se le llama plata de 925. Eso significa que por cada 1000 partes de la aleación, 925 partes estará formada por el metal fino, que en este caso es la plata pura, y el resto lo conforma el metal ordinario. A continuación pasaremos al caso B, y aquí nos están dando la siguiente aleación. Nos están dando la masa de la plata pura, que es de 323 gramos, y la masa del cobre, que es de 17 gramos. De igual manera, para hallar su ley, colocamos en el numerador la masa de metal fino, que en este caso es 323 gramos de plata pura, entre la masa total de la aleación. Y eso se obtiene sumando la masa del metal fino, que en este caso es plata pura, 323 más la masa del metal ordinario, que es cobre, y que es de 17 gramos. 323 más 17 gramos, obtenemos 340 gramos. Entonces, dividiendo 323 entre 340, obtenemos una ley igual a 0,95. Pero como la ley se da en milésimos, le aumentamos un 0 al orden de los milésimos. Ahora sí, se obtiene una ley de 950 milésimos. O es lo mismo que decir que obtenemos una plata de 950. Eso significa que por cada 1000 partes de dicha aleación, 950 partes están formadas por el metal fino, es decir, por la plata pura. A continuación pasaremos al tercer caso.
Y aquí nos están dando la siguiente aleación. La masa de la plata pura es igual a 200 gramos y la masa del cobre, que es 50 gramos. Entonces, aplicándole la fórmula para hallar la ley, sería la masa del metal fino, que en este caso es 200 gramos, entre la masa total de la aleación, que es la suma de la masa del metal fino, que es 200 gramos, más la masa del metal ordinario, que en este caso es cobre, y es de 50 gramos. Y la suma es 200 más 50, 250 gramos. Entonces, dividiendo 200 entre 250, obtenemos que la ley es igual a 0,8. Pero como dicha ley se da en milésimos, entonces le aumentamos 2 ceros para obtener en el orden de los milésimos. Entonces diremos que la ley obtenida es de 800 milésimos. Y a esta se le conoce como una plata de 800. Esto significa que en cada 1000 partes de dicha aleación, 800 partes le corresponden al metal fino. En este caso es la plata pura. Y finalmente pasamos al cuarto ejemplo aplicativo. Y aquí nos están dando una aleación cuya masa de plata pura es de 300 gramos y cuya masa del metal ordinario, que en este caso es cobre, es de 40 gramos. Entonces, para hallar su ley, nosotros sabemos que esto es igual al cociente de la masa del metal fino, que en este caso es 300 gramos de plata pura, entre la masa total. Y la masa total es la suma de la masa del metal fino, 300, más la masa del metal ordinario, que es el cobre, 40. Entonces 300 más 40, eso me da 340. Dividiendo 300 entre 340, esto me da 0,88235. Pero como la ley generalmente se expresa en milésimos, entonces hacemos una aproximación. Vamos a la cifra del orden de los milésimos, que en este caso es 2. Y la propiedad de la aproximación me dice que se observa la cifra que está a la derecha. Si dicha cifra es mayor o igual a 5, se le aumenta una unidad a la cifra del orden de las milésimas. Y si es menor a 5, se la deja igual. Y como podemos observar, el 3 es menor que 5, entonces el 2, la cifra de las milésimas, queda igual. Entonces diremos que la ley de dicha aleación es igual a 882 milésimos. Y esto se conoce como una plata de 882. Eso significa que por 1000 partes de dicha aleación, 882 partes le corresponden al metal fino, que en este caso es la plata pura. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a definir lo que es la ley del oro en quilates, y que viene representado por la letra K. Y este nos dice: para este caso de aleación, el metal fino utilizado es el oro, y su ley viene expresado en quilates, siendo un quilate la 24ª parte del peso total de la aleación. Entonces aquí se cumple que la ley de la aleación en oro es igual a K, el quilataje de la aleación dividido entre 24. Además, nosotros sabemos que la ley se calcula como el cociente de la masa de metal fino entre la masa de la aleación total. Entonces, en esta igualdad, despejando K, que representa el quilataje, este 24 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y obtenemos que el quilataje de una aleación es igual al cociente de la masa de metal fino entre la masa total de la aleación multiplicado por 24. Aquí se cumple lo siguiente: si la ley es igual a 1, entonces la aleación está formado de oro puro de 24 quilates. A continuación pasaremos a resolver el siguiente ejemplo aplicativo, y este nos dice: hallar la ley en milésimos de un aro de matrimonio de oro de 18 quilates que pesa 8 gramos y además hallar la masa de oro puro. Entonces, como nos están pidiendo hallar la ley de este aro de oro de 18 quilates, nosotros sabemos que para hallar la ley, esta será igual al quilataje
del aro entre 24. Y como nos están diciendo que es un aro de 18 quilates, sería 18 entre 24. Realizando las simplificaciones del caso, sexta de 18/3 y sexta de 24/4. Entonces la ley es igual a 3/4. Y 3/4 en su forma decimal es igual a 0,75. Como la ley de una aleación se da en milésimos, entonces le aumentamos un 0 en el orden de los milésimos. Entonces se obtiene que el aro posee una ley de 750 milésimos. A continuación pasaremos a hallar la masa de oro puro. Nosotros sabemos que la ley también se define o es igual al cociente de la masa del metal fino entre la masa de la aleación total. Entonces, despejando la masa de metal fino que nos están pidiendo, esta masa de la aleación total que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Acomodando la expresión sería masa de metal fino sería igual al producto de la ley de la aleación multiplicado por la masa total de dicha aleación. Nosotros sabemos que la ley del aro, ya lo hemos obtenido, es 0,750 milésimos multiplicado por la masa total del aro del matrimonio. Y nos están diciendo que el aro pesa 8 gramos, sería por 8. Realizando la multiplicación, obtenemos que la masa de metal fino será igual a 6 gramos. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a definir lo que es la ley media representado por L sub m y el quilate medio representado por K sub m. Y este nos dice es la ley o el quilate ponderado que se obtiene al fundir varios metales de distintas leyes o de distintos quilates. Aquí vamos a estudiar el primer método para hallar la ley media y además el quilataje medio. Y este método se llama el método directo. Y este nos dice, nos permite hallar la ley media y el quilate medio. Y aquí nos están dando un primer caso aplicativo. El caso A, el cual nos dice que se funden 3 tipos de metales. Y como podemos observar, de estas 3 aleaciones, sus purezas están representados por sus leyes. Entonces, aquí nos están dando el primer tipo de aleación que posee una ley L sub 1 y una masa total M sub 1. Nos están dando un segundo tipo de aleación cuya ley es L sub 2 y cuya masa total es M sub 2. Y además, un tercer tipo de aleación cuya ley es L sub 3 y cuya masa total es M sub 3. Y si nosotros fundimos estos 3 tipos de aleaciones, obtenemos una aleación final cuya ley media está representado por L sub m y cuya masa total de aleación final es M sub t. Entonces, para determinar o para poder hallar la ley media de la aleación final, este método nos dice que será igual a la sumatoria de los productos de la masa por la ley de cada tipo de aleación. Y todo esto dividido entre la masa total de la aleación final. Entonces, decimos que la ley media es igual y el primer producto corresponde al primer tipo de aleación. Sería el producto de su masa M sub 1 por su ley L sub 1 más el segundo producto corresponde al segundo tipo de aleación. Sería el producto de su masa M sub 2 por su ley L sub 2 y más el tercer producto le corresponde al tercer tipo de aleación, que es su masa M sub 3 por su ley L sub 3. Y todo eso, como hemos dicho, estará dividido entre la masa total de la aleación final. Y la masa total de la aleación final se calcula como la suma de las masas totales de dichas aleaciones, es decir, M sub 1 más M sub 2 más M sub 3. Es por eso que hemos puesto en el denominador M sub 1 más M sub 2 más M sub 3. Además, chicos, no se olviden
que es importante que se cumpla lo siguiente, que la ley media de la aleación final tendrá que ser mayor a la ley mínima de estos tres tipos de aleaciones, y a su vez dicha ley media de la aleación final tendrá que ser menor a la ley máxima de estos tres tipos de aleaciones. Chicos, también tienen que saber que estos productos de masa por ley me determinan la masa de metal puro que hay en cada tipo de aleación. ¿Eso qué significa? Que este producto de M1 por ley 1 me va a determinar la masa de metal puro que hay en este primer tipo de aleación. El segundo producto M2 por L2 me determinan la masa de metal puro que hay en el segundo tipo de aleación, y este tercer producto me determina la masa de metal fino que hay en este tercer tipo de aleación. Eso significa que la suma de estas tres masas de metales finos me van a determinar la masa de metal fino total que hay en la aleación final. Y esta sumatoria de masas de las tres aleaciones, que es la masa total, será la suma de la masa de metal fino más la masa de metal ordinario totales que hay en la aleación final. A continuación pasamos al caso B, y en este caso nos están diciendo se funden tres tipos de aleaciones de oro. Y como podemos observar, en estas tres aleaciones de oro, su pureza está definida por los quilates. Entonces, como podemos observar, en el primer tipo de aleación de oro cuenta con un quilataje K1 y una masa total M1. Para el segundo tipo de aleación de oro, este posee un quilataje K2 y una masa M2. Y para el tercer tipo de aleación de oro, este tendrá un quilataje K3 y una masa M3. Si nosotros fundimos estos tres tipos de aleaciones de oro, obtenemos una aleación final, el cual va a tener un quilataje K(m), quilataje medio, y también va a tener una masa M total. Entonces, este segundo caso nos permite hallar el quilataje medio, y el procedimiento nos indica que dicho quilataje medio será igual a la sumatoria de los productos de la masa por el quilate de cada tipo de aleación de oro entre la masa total de la aleación final. Entonces, colocamos el primer producto que corresponde al primer tipo de aleación de oro y nos dice su producto de su masa M1 por su quilataje K1 más el segundo producto sería para el segundo tipo de aleación de oro, sería su masa M2 por su quilataje K2, y terminaríamos con el tercer producto que pertenece al tercer tipo de aleación de oro, que es su masa M3 por su quilataje K3. Y todo eso va a estar dividido entre la masa total de la aleación final. Y nosotros sabemos que esa masa total de la aleación final se calcula como la suma de las masas de las aleaciones de los tipos de oro, es decir, M1 más M2 más M3. También aquí es muy importante saber que el quilataje medio de la aleación final tendrá que ser mayor al quilataje mínimo de los tres tipos de aleación de oro, y a su vez dicho quilataje medio de la aleación final tendrá que ser menor al quilataje máximo de los tres tipos de aleaciones de oro. A continuación pasaremos a resolver el primer ejemplo aplicativo, y este nos dice: se funden tres lingotes de plata, el primero de 500 gramos y de 800 milésimos de ley, el segundo de 850 gramos y de 925 milésimos de ley, y el tercero de 650 gramos y de 950 milésimos de ley. Y nos están pidiendo hallar la ley media de la nueva aleación. Entonces, aquí tenemos que el primer tipo de aleación nos están diciendo que tiene una ley de 800 milésimos y tiene una masa de 500 gramos. Para el segundo tipo de aleación, este tiene una ley de 925 milésimos y una masa de 850 gramos. Y el tercer tipo de aleación
tiene una ley de 950 milésimos y una masa de 650 gramos. Y si nosotros fundimos estos tres tipos de aleaciones, obtenemos una aleación final que tendrá una ley media L sub m y una masa total M sub t. Entonces, para hallar la ley media de la aleación final, nosotros sabemos que la fórmula nos dice que será igual a la sumatoria de los productos de la masa por su ley de los tres tipos de aleaciones. Y todo eso es dividido entre la masa total de la aleación final. Entonces, el primer producto sería para el primer tipo de aleación, sería su masa, que es 500, por su ley, que es 800 milésimos. El segundo producto es el segundo tipo de aleación, sería su masa, que es 850, por su ley, que es 925 milésimos, más el tercer producto, que sería del tercer tipo de aleación, que es el producto de su masa, 650 gramos, por su ley, que es de 950 milésimos. Y todo eso dividido entre la masa total de la aleación final. Y eso se calcula sumando las masas de los tres tipos de aleaciones. Sería 500 gramos más 850 gramos y más 650 gramos. Entonces, realizando todas estas operaciones, obtenemos que la ley media de la aleación final es igual a 0,901875. Pero como nosotros sabemos, la ley media viene expresado en milésimos. Entonces, nos ubicamos en la cifra de los milésimos y aplicamos la propiedad de aproximación. Nos fijamos en la cifra que está a la derecha de la cifra de los milésimos y como vemos que es 8, es mayor que 5, entonces a esta cifra de los milésimos se le aumentará una unidad. Entonces diremos finalmente que la ley media de la aleación final será de 902 milésimos. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al segundo ejemplo aplicativo. Y este nos dice, se funden tres lingotes de oro, el primero de 120 gramos y de 16 quilates, el segundo de 200 gramos y de 18 quilates, y el tercero de 180 gramos y de 20 quilates. Y nos están pidiendo hallar el quilataje medio de la nueva aleación. Entonces, aquí nos están dando tres aleaciones de oro, los cuales tienen una pureza que está definida por su número de quilates. Entonces, aquí tenemos el primer tipo de aleación de oro que nos dice que es de 16 quilates y posee una masa total de 120 gramos. Y una segunda aleación que posee 18 quilates y una masa total de 200 gramos. Y un tercer tipo de aleación de oro de 20 quilates y 180 gramos de masa. Entonces, al fundirse estos tres tipos de aleaciones de oro, obtenemos una aleación final de oro cuyo quilataje medio es K sub m y cuya masa total final es M sub t. Y por fórmula nosotros sabemos que el quilataje medio es igual a la sumatoria de los productos de la masa por los quilatajes de cada uno de los tipos de aleación. Entonces, para el primer tipo de aleación sería 120, que es la masa, por el quilataje, que es 16, más para el segundo tipo de aleación el producto de su masa, que es 200 gramos, por el quilataje, que es 18, y terminamos con el producto para el tercer tipo de aleación de su masa, que es 180 gramos, por su quilataje, que es 20. Y todo esto va a tener que estar dividido entre la masa total final de la aleación, que se calcula sumando las masas de los tres tipos de aleación de oro, que es 120 más 200 gramos y más 180 gramos. Resolviendo todas estas operaciones, obtenemos que el quilataje medio de la aleación de oro es igual a 18,24. Además, si nos pidieran hallar la ley media de dicha aleación final de oro, nosotros sabemos por fórmula que la ley media es igual al quilataje medio entre 24. Y como nosotros tenemos el valor del quilataje medio, que nos ha resultado 18,24 dividido entre 24, entonces obtenemos que la ley media de la aleación es de 760 milésimos. Y es así
Así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar el segundo método, el método inverso, más conocido como el método del aspa. Y este nos dice, también conocido como el método del aspa, es aplicado para solo dos tipos de aleaciones y nos permite calcular sus masas teniendo como dato sus leyes o quilates, y además la ley media o el quilataje medio de la aleación final. Entonces aquí nos están dando un primer caso, nos están dando dos tipos de aleaciones cuya pureza viene representado por sus leyes. Entonces aquí tenemos el primer tipo de aleación cuya masa total es M-1 y cuya ley es L-1, y aquí tenemos un segundo tipo de aleación cuya masa total es M-2 y cuya ley es L-2. Y como nos están dando de dato la ley media, entonces eso se coloca acá en la parte central, es dato. Y además se tiene que cumplir que la ley media de la aleación tendrá que ser mayor a la ley del primer tipo de aleación L-1, y a su vez dicha ley media de la aleación final será menor a la ley del segundo tipo de la aleación L-2. Entonces el paso siguiente sería realizar la diferencia en aspa. Entonces en esta parte superior derecha irá la diferencia de la ley mayor, que en este caso es L-2, menos la ley media L-M, y en esta parte inferior derecha irá la diferencia entre la ley media menos la menor ley, que en este caso le corresponde al primer tipo de aleación L-1, entonces menos L-1. Y además se tiene que cumplir lo siguiente, que la relación de masas será igual a la relación de la diferencia de leyes. Entonces, tomando la relación de masas, sería masa del primer tipo de aleación M-1 entre masa del segundo tipo de aleación M-2 será igual a la relación de la diferencia de leyes, es decir, L-2 menos la ley media entre la ley media menos L-1. Entonces, de esta igualdad que hemos obtenido, podremos hallar las masas tanto del primer tipo de aleación como la masa del segundo tipo de aleación. A continuación pasamos al segundo caso, al caso B, y aquí nos están dando dos tipos de aleaciones cuya pureza está definida por sus quilates. Entonces tenemos el primer tipo de aleación cuya masa total está representado con M-1 y cuyo quilataje es K-1. Además contamos con un segundo tipo de aleación cuya masa total es M-2 y cuyo quilataje es K-2. Aquí también nos están dando de dato en el ejercicio el quilataje medio, el cual se coloca en el centro. Y además se tiene que cumplir que este quilataje medio tendrá que ser mayor que el quilataje del primer tipo de aleación K-1, y a su vez tendrá que ser menor al quilataje K-2 del segundo tipo de aleación. Entonces el paso siguiente sería realizar la diferencia en aspa. Entonces en esta parte superior derecha irá la diferencia del mayor quilataje, que en este caso es K-2, menos el quilataje medio, y en esta parte inferior derecha irá la diferencia del quilataje medio menos el menor quilataje, que corresponde a K-1, entonces menos K-1. Y también se tiene que cumplir que la relación de masas tiene que ser igual a la relación de la diferencia de quilates. Entonces, colocando la relación de masas, diremos masa del primer tipo de aleación M-1 entre la masa del segundo tipo de aleación M-2 será igual a la relación de diferencia de quilates, que lo tenemos acá, K-2 menos quilataje medio entre quilataje medio menos K-1. Entonces, de esta igualdad que hemos formado, podremos hallar las masas tanto del primer tipo de aleación como la masa del segundo tipo de aleación. A continuación pasaremos a resolver el primer ejemplo aplicativo, y este nos dice: se funden dos lingotes de plata, uno de 945 milésimos de ley y el otro de 895 milésimos de ley, y nos están pidiendo hallar las masas de dichos lingotes
si se obtiene una ley media de 925 milésimos y una masa total de 1,5 kilos. Entonces, como acá nos están dando de dato la ley media, que es de 925 milésimos, entonces se trata de una aplicación del caso inverso. Entonces colocamos el primer tipo de aleación en esta parte, y como nos están pidiendo su masa, vamos a llamar su masa total M1, y además nos están dando su ley. Nos están diciendo que este primer tipo de aleación posee una ley de 945 milésimos. En este método inverso es conveniente trabajar la ley no de manera decimal, sino de manera entera. Hemos dicho que este tipo de aleación también se le conoce como una aleación de 945. Entonces eso es lo que vamos a colocar, la parte entera. Entonces su ley sería de 945. También nos están dando el segundo tipo de aleación, el cual también nos están pidiendo su masa, el cual vamos a llamar M2, y nos están diciendo que su ley es de 895 milésimos. Como hemos dicho, aquí conviene trabajar con la parte entera, entonces colocamos 895. Y el dato de la ley media lo colocamos en la parte central, como nos están diciendo que es una ley media de 925 milésimos, entonces lo colocaremos como una ley de 925, y eso va en esta parte central, como hemos dicho, y colocado como una cifra entera. Ahora sí, como son cifras enteras, entonces las diferencias nos va a arrojar un resultado entero. Entonces, realizando la diferencia en aspa, en esta parte superior derecha irá la diferencia de la ley media de 925 menos la ley menor, que es 895, y esa diferencia me da 30. En esta parte inferior derecha va la diferencia de la ley mayor, que es 945, menos la ley media, que es 925, y eso me da 20. Entonces no se olviden que se debe cumplir que la relación de masa tiene que ser igual a la relación de la diferencia de leyes. La relación de masa sería la masa del primer tipo de aleación M1 entre la masa del segundo tipo de aleación M2, será igual a la relación de diferencia de leyes, que es igual a 30 entre 20. 30 entre 20. Realizando las simplificaciones del caso, el 0 del 30 con el 0 del 20 se elimina, entonces me queda que la masa del primer tipo de aleación entre la masa del segundo tipo de aleación es igual a 3 entre 2. Nosotros sabemos por propiedad de proporciones que la masa del primer tipo de aleación es como 3K y la masa del segundo tipo de aleación es como un 2K. Y además nos están diciendo de dato que al final se obtiene una masa total de 1,5 kilos. Entonces nosotros sabemos que la masa total de la aleación final se calcula como la suma de las masas de los dos tipos de aleaciones. Quiere decir que masa su 1 más masa su 2 va a ser igual a 1,5 kilos de la aleación final. Pero nosotros sabemos que 1,5 kilos representado en gramos es 1.500 gramos. Entonces, reemplazando los valores de M1, esto está representado por 3K, y reemplazando el valor de la masa M2, que está representado por 2K. Entonces, realizando la suma de términos semejantes, 3K más 2K, eso me da 5K, y este 5K tendrá que ser igual a 1500. Entonces, despejando K, diremos, este 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 1500 entre 5, obtenemos que K es igual a 300. Entonces, ahora sí, finalmente diremos que la masa total del primer tipo de aleación es igual a 3K, es decir, a 3 por 300, y 3 por 300, eso me da 900 gramos. Y la masa del segundo tipo de aleación M2 es igual a 2K, es decir, a 2 por 300, y 2 por 300, eso me da 600 gramos. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al segundo ejemplo aplicativo, y este nos dice: se tiene un lingote de oro de 14 quilates de 120 gramos, y nos están pidiendo hallar la masa de oro puro que se deberá añadir para que al fundirlos se obtenga un nuevo oro de 18 quilates. Entonces, como podemos observar, aquí nos están dando de dato el quilataje medio. Nos está diciendo que se va a obtener un nuevo oro de 18 quilates.
Entonces es una aplicación del segundo método, del método inverso. Entonces, colocando el primer tipo de aleación de oro en esta posición, nos están diciendo es de 14 quilates y de 120 gramos. Y como nos están diciendo que se le tiene que añadir oro puro a este primer tipo de aleación, entonces ese oro puro lo vamos a colocar en esta posición. Y como nos está pidiendo la masa de oro puro que se tiene que añadir, lo vamos a expresar con la variable X. Y además nosotros sabemos que el quilataje de oro puro es de 24 quilates. Entonces colocamos 24. Nosotros sabemos que el quilataje medio se coloca en la parte central, por ser dato. Entonces el quilataje medio, que es de 18 quilates, lo colocamos aquí. Muy bien. A continuación, el procedimiento nos dice realizar la diferencia en aspa. Entonces, en esta parte superior derecha irá la diferencia entre mayor quilataje menos el quilataje medio. Sería 24 menos 18 me da 6. Y en esta parte inferior derecha va la diferencia del quilataje medio menos el menor quilataje. Sería 18 menos 14 y eso me da 4. Entonces no se olviden que se debe cumplir siempre que la relación de masas es igual a la relación de diferencia de quilates. Entonces la relación de masas en este caso sería la masa del primer tipo de aleación, que es 120 gramos, entre la masa de oro puro, que es X, y eso tendrá que ser igual a la relación de diferencia de quilates, es decir, de 6 entre 4. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Tercia de 3 es 1 y tercia de 120 es 40. Entonces, despejando X, este X que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y X por 1 me da X, y este 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Sería 2 por 40 y eso me da 80. Eso significa que se le tendrá que agregar 80 gramos de oro puro. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice: el filósofo griego Arquímedes de Siracusa, quien exclamó la famosa frase Eureka, funde 350 gramos de una aleación de oro de 16 quilates con otra aleación que contiene 120 gramos de oro puro y 30 gramos de cobre. Y nos están pidiendo hallar el quilataje de la aleación resultante. Entonces, nos está diciendo el enunciado que el filósofo Arquímedes cuenta con dos aleaciones de oro. Entonces, el primer tipo de aleación nos está diciendo que posee 350 gramos. Entonces colocamos 350 gramos masa total y posee un quilataje de 16, es decir, de 16 quilates. Muy bien. Dice que lo va a fundir con otra aleación que contiene, entonces acá colocamos el segundo tipo de aleación, y nos está diciendo que esta segunda aleación contiene 120 gramos de oro puro. Entonces la masa de oro puro están diciendo que es de 120 gramos, y además dice que contiene 30 gramos de cobre. Entonces la masa de cobre contenida en esta segunda aleación es de 30 gramos. Muy bien. Entonces aquí podemos ya determinar la masa total del segundo tipo de aleación de oro, que es la suma de sus componentes de 120 gramos de oro puro más 30 gramos de cobre. Y esa suma me da 120 más 30, 150 gramos. Muy bien. Lo único que nos faltaría sería hallar los quilates del segundo tipo de aleación de oro. Entonces nosotros sabemos que para hallar los quilates primero
tendríamos que hallar su ley. Y la ley de este segundo tipo de aleación de oro, nosotros sabemos por fórmula, se calcula de la siguiente manera, que la ley es igual a la masa del metal fino que hay en esta segunda aleación, que en este caso es oro puro, que es de 120 gramos, y esto está dividido entre la masa total de la aleación del segundo tipo, que es de 150 gramos. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, un 0 del 120 arriba con un 0 del 150 abajo se elimina. Sacamos tercia de 2 es 4 y tercia de 15 es 5. Entonces eso es 4 quintos. Y nosotros sabemos que 4 quintos es igual a 0,8. Pero representándolo en milésimos, eso sería 0,800 milésimos. Entonces esta sería la ley para el segundo tipo de aleación de oro. Pero nosotros, teniendo esta ley, ya podemos hallar el quilataje del segundo tipo de aleación de oro. Y nosotros también sabemos por fórmula que la ley, en este caso del segundo tipo de aleación de oro, es igual al quilataje de este segundo tipo de aleación de oro, y todo dividido entre 24. Entonces de aquí podríamos despejar el quilataje del segundo tipo de aleación de oro, que simplemente es multiplicar 24 por la ley L2, que lo acabamos de determinar, es igual a 800 milésimos. Y ese producto nos da como resultado 19,2. Entonces diremos que el quilataje para este segundo tipo de aleación de oro es de 19,2. Muy bien. Ahora, como nos están diciendo que se van a fundir estos dos tipos de aleaciones de oro, entonces vamos a conseguir una aleación final de oro. Y nos están pidiendo hallar cuál es el quilataje medio de dicha aleación resultante. Entonces, como podemos observar, esto es una aplicación del primer método, del método directo, el cual nos dice que el quilataje medio de la aleación final se calcula como la sumatoria de los productos de la masa por los quilates de cada una de las aleaciones de oro, y todo dividido entre la masa total de la aleación final. Entonces, realizando el primer producto, para el primer tipo de aleación de oro sería multiplicar su masa, que es 350 gramos, por su quilataje, que es 16. Y esto es sumado. Y el segundo producto sería del segundo tipo de aleación de oro. Sería su masa, que es 150 gramos, multiplicado por su quilataje, que es 19,2. Muy bien. Y todo esto dividido entre la masa total de la aleación final. Y como estamos mezclando estos dos tipos de aleaciones de oro, la masa total de la aleación final sería la suma de la masa del primer tipo de aleación de oro, 350, más la masa del segundo tipo de aleación de oro, que es de 150 gramos. Muy bien. Realizando todas estas operaciones, obtenemos que el quilataje medio es igual a 17 quilates. Muy bien. Y esa sería la respuesta. Y si nos hubiesen pedido también hallar la ley media de la aleación final, nosotros sabemos lo siguiente. De esta fórmula, podríamos decir que la ley media es igual al quilataje medio
todo esto dividido entre 24. Entonces, nosotros sabemos que el pilataje medio vale 17 y todo esto dividido entre 24. Entonces, la ley media de la aleación final, después de haber fundido los dos tipos de aleaciones de oro, sería 17 entre 24 y eso me está dando una ley de 0,708 milésimos. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice: Hefesto, dios del fuego, y la forja, hijo de Zeus y Hera, construyó todas las armas de los dioses del Olimpo. Y dispone de dos tipos de hierro cuyas leyes son de 970 milésimos y de 930 milésimos. Y desea mezclar ciertas cantidades de dichos hierros para obtener luego de la fundición 2,4 kilogramos de un hierro de 945 milésimos de ley. Y nos está pidiendo hallar las cantidades de los dos tipos de hierros utilizados. Entonces aquí nos están diciendo que Hefesto, dios del fuego y de la forja, posee dos tipos de hierro. Entonces colocamos el primer tipo de hierro en esta posición. Y como nos están pidiendo las masas de estos dos tipos de hierro, voy a decir que la masa del primer tipo de hierro es como M1. Y además nos están dando la ley del primer tipo de hierro. Nos están diciendo que su ley es de 970 milésimos. Pero en este caso lo vamos a colocar en forma entera. Entonces vamos a decir que su ley es de 970. Y en la parte inferior vamos a colocar el segundo tipo de hierro. Entonces, de la misma manera como nos están pidiendo hallar la masa de este segundo tipo de hierro, o sea, qué cantidad se ha utilizado de estos hierros, voy a llamar a su masa como M2. Y aquí sí nos están dando su ley, nos están diciendo que la ley de este segundo tipo de hierro es de 930 milésimos. Y como en el primer caso lo hemos puesto en forma entera, acá en el segundo tipo de hierro también lo vamos a poner en forma entera. Es un hierro de 930. Muy bien. Lo he puesto así, las leyes, en números enteros. ¿Por qué? Porque aquí nos están dando la ley media. Nos están diciendo que al final de fundir estos hierros, Efesios va a obtener un hierro cuya ley es de 945 milésimos. Entonces, como nos están dando la ley media de datos, estamos en un caso aplicativo del segundo método, en el caso del método inverso, que es llamado método del aspa. Entonces, aplicando dicho método, nosotros sabemos que en esta parte central colocamos la ley media que nos dan de dato. Y como nos están diciendo que la ley media es de 0,945 milésimos, entonces eso lo vamos a colocar en forma entera. 945. Muy bien. Ahora sí, el procedimiento a seguir para este segundo método, el método inverso, nos dice realizar la diferencia en aspa. Entonces, realizando la diferencia en aspa, diremos lo siguiente. En esta parte superior derecha irá la diferencia de la ley media, que es 945, menos la ley menor, que en este caso es 930. Y 945 menos 930, eso me está dando 15, un valor entero. De igual manera, en esta parte inferior derecha, vendría la diferencia de la ley mayor, que en este caso es 970, menos la ley media, que es 945. Y 970 menos 945, eso me da 25. Una cantidad entera. Ahora sí, nosotros sabemos por propiedad que se tiene que cumplir que la relación de masas de estos dos tipos de hierro, es decir, la masa del primer tipo de hierro M1
entre la masa del segundo tipo de hierro M2 tendrá que ser igual a la relación de las diferencias de Leyes, que en este caso es 15 entre 25. Entonces colocamos 15 entre 25. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos quinta de 15 es 3 y quinta de 25 es 5. Entonces obtenemos que la relación de masas M1 entre M2 es igual a la relación de 3 a 5. Muy bien. Aplicando una de las propiedades de proporciones, de aquí obtenemos que la masa del primer tipo de hierro M1 será como 3K y la masa del segundo tipo de hierro M2 será como 5K. Muy bien. Además nos están diciendo que la aleación final, después de la fundición, posee una masa total de 2.4 kilogramos. Eso significa que la masa del primer tipo de aleación de hierro más la masa del segundo tipo de aleación de hierro, eso me da la masa total de la aleación final, que es 2.4 kilogramos. Pasándolo a gramos, eso sería 2.400 gramos. Muy bien. Nosotros sabemos que M1 está representado por 3K, que M2 está representado por 5K. Entonces, realizando la suma de términos semejantes, diremos lo siguiente: 3K más 5K, eso me da 8K, y eso es igual a los 2400. Fácilmente diremos que el valor de K es igual, el 8 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 2800 entre 8, eso me da 300, el cual sería el valor de K. Ahora sí, finalmente diremos que la masa del primer tipo de acero sería 3 por K, es decir, 3 por 300. Entonces colocamos 3 por 300 y ese producto me estaría dando 900 gramos. Muy bien. De igual manera, hallamos la masa del segundo tipo de hierro. La masa del segundo tipo de hierro es igual al producto de 5 por K, es decir, 5 por 300. Y ese producto de 5 por 300 me estaría dando 1500 gramos. Y esas serían las respuestas. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice: el japonés Masamune, el mejor maestro herrero de la katana de la historia, dispone de varias varillas de acero de 1 kilogramo, los cuales están clasificados en dos grupos, cuyas leyes son de 900 milésimos y de 975 milésimos. Y nos están pidiendo hallar la cantidad de varillas de cada tipo de acero que deberá fundir para obtener una aleación de 945 milésimos de ley y cuyo peso final esté comprendido entre 25 kilogramos y 32 kilogramos. Además, nos están pidiendo hallar cuántas katanas de 1,2 kilogramos podrá fabricar. Entonces, como aquí nos están dando la ley media de la aleación final, que es de 0,945 milésimos de ley, entonces estamos frente al segundo método, al método inverso, más conocido como el método del aspa. Entonces, colocando el primer tipo de acero en esta posición,
están diciendo que este primer tipo de acero posee una ley de 900 milésimos. Entonces nosotros sabemos que para este método inverso se va a trabajar con los valores enteros, es decir, que este será un acero cuya ley será de 900. Entonces colocamos para este primer tipo de acero que posee una ley igual a 900. Y además nos están diciendo que debemos de determinar cuántas varillas con esta ley de 1 kilogramo tengo que utilizar para este primer tipo de acero. Entonces la masa total utilizada para este tipo de acero 1, que lo voy a llamar masa 1, va a estar determinado por el producto de la cantidad de varillas, que en este caso lo voy a llamar X, multiplicado por el peso de cada varilla, que es 1 kilogramo. Entonces multiplico 1, el peso de cada varilla, por la cantidad de varillas, que es X. Y nosotros sabemos que 1 por X, eso me da X kilogramos. Entonces esa sería la masa del primer tipo de acero utilizado. De la misma manera trabajamos para el segundo tipo de acero utilizado. Aquí nos están diciendo que este segundo tipo de acero a utilizar posee una ley de 975 milésimos. Y nosotros sabemos que en este método se trabaja con valores enteros. Entonces es equivalente a decir que es una ley de 975. Colocamos 975 y además la masa del segundo tipo de acero se calcula, la masa M2 se calcula como el producto de la cantidad de varillas que poseen esta ley por su peso de cada varilla, y como cada varilla es de 1 kilogramo y vamos a llamar Y a la cantidad de varillas que tienen esta ley, entonces la masa total del segundo tipo de acero sería la masa de cada varilla, que es 1 kilogramo, multiplicado por el número de varillas que poseen esta ley de 975, y lo vamos a llamar con la letra Y. Entonces 1 por Y, eso me estaría dando una masa total del segundo tipo de acero de Y kilogramos. Muy bien. Como aquí nos están dando la ley media, nos están diciendo que se va a obtener una aleación cuya ley es de 945, esa será la ley media. Y nosotros sabemos por procedimiento que esa ley media se coloca en este lugar, en el centro, y lo colocamos como número entero, que es de 945. A continuación el procedimiento nos dice realizar la diferencia en cruz. Entonces en esta parte superior derecha irá la diferencia de mayor ley, que es 975, menos la ley media, 945. Y 975 menos 945, eso me da 30, un valor entero. Y en la parte inferior derecha irá la diferencia de la ley media, que es 945, con la menor ley que le corresponde al primer tipo de acero, que es 900. Y 945 menos 900, eso me da 45. Otro valor entero. Entonces, nosotros sabemos por propiedad que aquí se cumple que la relación de masas de estos dos tipos de acero, es decir, la masa M1, que está representado por X, entre la masa del segundo tipo de acero M2, que está representado por Y kilogramos, será igual a la relación de la diferencia de leyes, que sería 30 entre 45. Entonces colocamos 30 entre 45, realizando las simplificaciones del caso, sería quinceava de 30 es 2 y quinceava de 45 es 3. Entonces diremos lo siguiente, que la relación de X es a Y
será igual a la relación de 2:3, aplicando una de las propiedades de proporciones. Nosotros sabemos que X será como 2K y que además Y será como 3K. Muy bien. Además nos están diciendo de dato que el peso final de esta aleación está comprendido entre 25 kilogramos y 32 kilogramos. Eso significa que la masa total de la aleación final, que está determinado por la suma de masas del primer tipo de aleación más la masa del segundo tipo de aleación, sería X más Y, que es la masa total. Me dice que está comprendido entre los siguientes pesos: 25 kilogramos y 32 kilogramos. Nosotros sabemos que X está representado por 2K y que Y está representado por 3K. Entonces diremos lo siguiente: sumando términos semejantes, 5K será mayor a 25 y a su vez 5K será menor a 32. Para determinar el valor de K tendríamos que dividir entre 5 toda la desigualdad. Sería 25 entre 5, eso me da 5, y 5K entre 5, eso me da K, y 32 entre 5, eso me estaría dando 6,4. Y como podemos observar, el valor entero que tomaría K es cuando K es igual a 6. Entonces, eso lo colocamos acá. Diremos que K es igual a 6. Muy bien. Ahora sí, podremos hallar las masas del primer tipo de acero M1, que es X kilogramos, simplemente multiplicando 2 por K. Y K vale 6. 2 por 6, eso me da 12 kilogramos. De igual manera, hallando la masa utilizada en el segundo tipo de acero M2, que es igual a Y. Y kilogramos sería 3 por K, 3 por 6, y eso me da 18 kilogramos. Muy bien. Ahora sí. Además, nosotros sabemos que tanto X y Y coincide con la cantidad de varillas tanto del primer tipo de acero de 900 como el segundo tipo de acero. Entonces, número de varillas para el primer tipo de acero será igual, en este caso, a X, que lo hemos determinado que es 12. Sería 12 varillas. De igual manera, el número de varillas para el segundo tipo de acero es igual a Y, que me ha salido 18. Entonces sería 18 varillas. Y esas serían las respuestas. Y además nos está pidiendo hallar qué cantidad de katanas podrá fabricar el japonés Masamune con la masa total de la aleación final. Entonces nosotros decimos que la masa total de la aleación final viene a estar dado por la suma de la masa del primer tipo de acero, que está representado por X kilogramos, más la masa del segundo tipo de acero M2, que está representado por Y kilogramos. Entonces, sumando la masa, que es para X 12 kilogramos, más la masa Y, que está representado por 18 kilogramos, esa suma me da la masa total. Y 12 más 18, eso me da 30 kilogramos. Muy bien. Ahora sí, ya podemos determinar cuántas katanas podrá fabricar dicho japonés teniendo una masa total de 30 kilogramos. Entonces diremos que el número de katanas
a fabricar será igual a dividir la masa total de la aleación final, que es 30 kilogramos, entre la masa de cada katana que nos están dando de dato, que pesa 1,2 kilogramos, entre 1,2 kilogramos, y dividiendo 30 entre 1,2 kilogramos, eso me da 25 katanas. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, antes de terminar, quisiera decirles que va a haber un segundo video de este tema de aleación, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando el método directo, el cual nos permite hallar la ley media y el quilataje medio de una aleación de varios metales. Y además vamos a aplicar el segundo método, el método inverso, más conocido como el método del aspa, que solamente es aplicado a dos aleaciones, y el cual nos permite hallar las masas de dichas aleaciones, teniendo como dato sus leyes o quilatajes, y además teniendo como dato la ley media o el quilataje medio de la aleación resultante. Entonces, jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.